Vamos a estar el próximo domingo 14 a las 6 de la tarde aquí, que tenemos una reunión también muy importante acerca de la vida de nuestra iglesia. Quiero animarles a todos los miembros, por favor, no dejen de venir a la reunión. Estos son los anuncios, hermanos, más importantes. El resto de los anuncios están ahí en el boletín. Quiero invitarles a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra en esta mañana. Señor, en esta hora, Dios, venimos delante de tu presencia, Dios mío, para alabarte, para adorarte, Señor, para darte gracias por todos tus beneficios. Te damos gracias, Señor, porque hoy como iglesia podemos venir, Dios mío, juntos, como la familia tuya, oh Dios, para alabarte, para exaltarte, pero también para recibir, Señor, el alimento espiritual de tu palabra. Señor, nosotros confesamos en este día que te necesitamos. Nosotros confesamos, Señor, que necesitamos oír tu voz desesperadamente. Y es por eso, Señor, que en este día yo quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que tú, oh Dios, abras nuestros corazones para que podamos recibir con humildad tu palabra. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver la gloria de tu nombre, Señor, y cuánto te necesitamos. Yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, hoy aquí estamos niños, adolescentes y adultos, todos con circunstancias diferentes, todos con intereses diferentes. Señor, pero hay algo que todos aquí en esta mañana tenemos en común, y es que necesitamos escuchar tu voz desesperadamente. Habla a tu pueblo, Señor. Ayúdame a comunicar tu palabra con claridad en este día. Ayúdame a comunicar tu palabra con fidelidad en este día, para que en todas las cosas, Señor, tu nombre sea glorificado y tu pueblo, Señor, sea edificado. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mi amada iglesia, en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio, nuestra consideración de los versículos que acabamos de leer, los cuales comenzamos a ver, hermanos, hace ya algunas semanas atrás. Y a manera de introducción a lo que vamos a estar mirando hoy, quiero hacer, hermanos, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí, basado en los versículos 19, hermanos, al 25. Y una de las cosas, hermanos, que estuvimos mirando en estos versos, son deberes, algunos deberes básicos de la vida cristiana. Y este es el tema que ha estado uniendo cada uno de estos mensajes en estos versículos, los deberes básicos de la vida cristiana. Y el primer deber básico que vimos es este: porque Cristo murió en la cruz del Calvario y Él abrió un camino nuevo y vivo a través del velo que es su sangre, a través de su sacrificio, porque a través de su sacrificio Él abrió un camino para que pudiéramos retornar a Dios, para que pudiéramos acercarnos a Dios, y porque Él es el sacerdote, el mediador perfecto sobre la casa de Dios, el deber más fundamental, más sagrado, más importante de todos los hombres, y especialmente de los cristianos, es el deber de adorar a Dios. No hay otro deber más importante, no hay otro deber más sagrado que eso. Y una de las cosas fundamentales que vimos mientras considerábamos esta verdad es que la adoración a Dios debe ser el eje alrededor del cual giran todas nuestras responsabilidades en esta vida. Y piensa conmigo por un momento en esto, hermano, porque quiero que esta verdad se grabe en tu mente y en tu corazón. Piensa en todas tus responsabilidades, con tu familia, con tu trabajo, con la sociedad. Piensa en todos tus deberes. Todos ellos deben girar alrededor de la adoración al Dios vivo. La adoración a Dios es lo más importante, el deber más sagrado, porque Cristo murió para que pudiéramos, para restaurar la adoración a Dios.
Pero también la adoración a Dios es el deber más sagrado, porque todos los hombres fuimos creados para adorar a Dios. Esa es la razón fundamental por la cual tú fuiste creado, para que pudiésemos adorar al Dios vivo y verdadero. Amén, hermano. El segundo deber, hermano, que nosotros vimos basado en estos versículos, hermanos, es el deber de mantener firme la confesión de nuestra esperanza, mantener firme, hermano, nuestra confesión de fe. Y lo más importante, ¿saben? Resumiendo eso que vimos en ese mensaje, aprendimos, hermano, que como iglesia, porque Cristo murió por nosotros y porque Cristo es el sacerdote sobre la casa de Dios, nosotros, su pueblo, debemos, hermanos, de mantener firme nuestra confesión de fe, lo cual implica continuar creyendo, hermano, continuar afirmando lo que creemos a la luz de la Escritura, aun cuando nuestras circunstancias cambien. Y también esto implica mantener firme nuestra confesión de fe. Implica que nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que nosotros decimos que creemos. No puede haber en los cristianos una dicotomía, una separación entre lo que nosotros confesamos creer y la manera en la que nosotros vivimos. Y esa es una de las razones por las cuales queremos tener esta serie de estudios bíblicos acerca de la familia, porque nosotros creemos que el Evangelio, lo que nosotros creemos acerca de Dios, acerca del hombre, a la luz de la Escritura, afecta la manera en que nosotros vivimos como familia. Amén, hermanos. Como creyentes, nuestro deber más fundamental es adorar a Dios. Debemos mantener firme hasta el fin, sin vacilar, nuestra confesión de fe. Y hoy vamos a ver el tercer, hermano, deber de la vida cristiana. Y quiero, hermano, invitarte a leer el versículo 24 y el versículo 25. El versículo 24 y el versículo 25. Dice la palabra de Dios: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Amén, hermanos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hoy, basado en estos versículos de la Escritura, quiero predicarles un mensaje, hermano, titulado El deber cristiano de la exhortación mutua. El deber cristiano de la exhortación mutua. Y la verdad fundamental, hermanos, de estos versículos que vamos a estar considerando en esta mañana es esta: porque Cristo murió. Yo quiero que usted escuche bien. Porque Cristo murió por nuestros pecados, y Él es el sacerdote, el mediador sobre la casa de Dios, por medio del quien tenemos acceso a la presencia de Dios. Por esa razón, tú y yo, como cristianos, tenemos el deber de exhortarnos mutuamente en nuestro caminar con Cristo. La exhortación mutua en el pueblo de Dios, la exhortación mutua en el contexto de la iglesia local, no es una opción, es un deber de todo cristiano. Y es acerca de este deber que quiero predicarte en esta mañana. Y lo primero que el texto nos enseña acerca de el deber cristiano de la exhortación mutua es esto. Lo primero que vamos a ver, hermano, es la necesidad de exhortarnos mutuamente. La necesidad de exhortarnos mutuamente. Mira, hermano, el verso, vamos a leer para poner en contexto lo que veremos hoy. Vamos a leer el verso 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió.
Verso 24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hermanos, recordemos que cuando esta carta se escribió para una audiencia, para una iglesia que estaba atravesando momentos muy difíciles. Estaban, como ya hemos dicho en varios mensajes, esta iglesia estaba siendo como perseguida. Muchos estaban considerando regresarse al judaísmo. Y esta era una iglesia que, a diferencia de muchas iglesias hoy, esta era una iglesia extremadamente pequeña. Era una iglesia que se reunían, lo máximo que se reunían eran aproximadamente 20 personas, entre 15 y 20 personas, y esto lo sabemos porque esta era una iglesia que se reunía en casas, y las casas en aquel tiempo, el máximo de personas que podían reunir eran 20 personas, entre 15 y 20 personas. Y a esta iglesia su pastor le escribe esta carta con el propósito, hermano, de animarles a mantener firme su confesión de fe. Estaban pasando por problemas, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo, y como si fuera poco, para ponerle, como decimos nosotros, la tapa al pomo, no bastaba que eran poquitos. Aparte de eso, muchos estaban considerando abandonar la fe, y otros a este punto ya habían abandonado la congregación. Y teniendo esto como trasfondo, el autor le escribe y le dice: consideremos cómo exhortarnos, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La palabra, hermano, consideremos, es la traducción de una palabra griega que significa literalmente pensar detenidamente acerca de algo. Y yo quiero que tú pienses conmigo en este versículo por un momento, hermano. En el contexto de este versículo, cuando el autor a los hebreos les dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros, él lo que está diciendo, hermano, esta verdad, este versículo lo que está enseñando es que los hijos de Dios, en medio de las circunstancias en que estamos viviendo, en medio de los problemas, en medio del sufrimiento, en nuestro caminar con Cristo, los hijos de Dios debemos de prestar mucha atención a la necesidad que tenemos, hermanos, de animarnos unos a otros en nuestro caminar con Cristo. Amados hermanos, esa es la verdad, y es lo que quiere transmitir el texto cuando dice: y consideremos. Presta atención, detente a pensar en la necesidad que tenemos de animarnos unos a otros, de estimularnos unos a otros en nuestro caminar con Cristo. Esta exhortación mutua al amor y a la obediencia es tan necesaria, hermano, para la perseverancia en la fe, que los hijos de Dios siempre, yo quiero que tú me escuches, hermano, los hijos de Dios siempre debemos buscar maneras oportunas y eficaces para animarnos unos a otros al amor de Dios y a las obras de obediencia. Y esto es, hermano, el llamado que está implícito en este versículo. Porque Cristo murió por nuestros pecados, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El pueblo de Dios debe de dedicar tiempo, debe detenerse, debe emplearse en buscar manera de ayudar a sus hermanos, de ayudarnos mutuamente en nuestro caminar con Dios. En otras palabras, hermano, los cristianos debemos pensar continuamente en maneras como yo puedo. Este pensamiento debe ocupar la mente del cristiano todo el tiempo. ¿Cómo yo puedo
animar a mis hermanos en Cristo? ¿Cómo yo puedo hoy ayudar a mi hermano a ser más como Cristo? ¿Cómo yo puedo hoy exhortar a mi hermano a que crezca en obediencia? Ese pensamiento debe estar continuamente en la mente de todos aquellos que pertenecen a Cristo. Y esto, hermano, es una verdad revolucionaria, no solamente para estos hermanos, sino también para nosotros hoy. Y les voy a decir por qué. Cuando estos hermanos, la razón por la cual estos hermanos habían dejado de congregarse, algunos de ellos, es porque la tendencia natural del hombre, ¿cuál es? Cuando tenemos problemas y dificultades, nuestra tendencia, ¿cuál es? Enfocarnos en ¿qué? En nosotros mismos. Y en el caso de estos hermanos, lo que más a ellos les preocupaba no era la condición de otros hermanos, no era el sufrimiento de los otros hermanos, sino que el pensamiento que ocupaba su mente era: ¿cómo yo voy a preservar mi vida? ¿Cómo yo puedo evitar todo este sufrimiento? Pero el autor de los Hebreos nos dice: no debe ser así en el pueblo de Dios. Al contrario, debemos considerar, pensar detenidamente cómo podemos ayudarnos mutuamente en nuestro caminar con Cristo. Y aunque nosotros, la razón por la cual esto es relevante para nosotros es porque aunque ya no estamos, nosotros hoy, no, hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, no estamos siendo perseguidos por causa de Cristo hasta el día de hoy. Nadie ha sido amenazado de muerte por venir a la iglesia hasta el día de hoy. Sin embargo, hermanos, nosotros también, como estos hermanos, cada vez que, cuando tenemos problemas, cuando nuestras circunstancias cambian, nuestro compromiso con Dios y su pueblo cambia también. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, naturalmente tendemos a enfocarnos en nosotros mismos, pero el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: no debe ser así. Ustedes deben buscar, pensar intencionalmente cómo podemos ayudarnos unos a otros. Amados hermanos, y esta palabra es tan contundente. Consideremos cómo estimularnos unos a otros, que en ella está implícita la razón, hermano, precisamente la razón por la cual tú y yo debemos de constantemente pensar en cómo estimularnos, cómo ayudarnos unos a otros a ser más como Cristo. La razón, hermano, por la cual ese pensamiento debe estar continuamente en nosotros, es precisamente por la necesidad que tú y yo tenemos de ser animados constantemente a ser como Cristo. Es por eso que el autor de los Hebreos dice: consideren esto, porque hay una gran necesidad, hermanos, debido a nuestra incapacidad de mantener encendido por nosotros mismos el fuego del amor por Dios, debido a nuestra incapacidad de, hermano, mantener ardiendo el fuego de nuestro amor por Dios. Es por eso, hermano, que todos los creyentes necesitamos invertir nuestras vidas en exhortarnos unos a otros. Tú necesitas invertir tu vida en animar a tus hermanos, y tú necesitas que otros hermanos inviertan su vida, sus recursos, sus esfuerzos en tu vida para animarte a ti en tu caminar con Cristo. Y la razón por la cual tú necesitas esto es debido, hermano, en primer lugar, por el engaño del pecado. Y es el engaño del pecado lo que hace tan necesaria la exhortación mutua. Que by the way, hermano, como dicen los americanos, cada vez que nosotros leemos este pasaje, y una de las cosas que aprendemos en la carta a los Hebreos
es que el cristianismo, yo quiero que todos ustedes escuchen muy bien porque es muy importante, el cristianismo no se puede vivir aislados. Tu relación con Dios es personal, pero nunca es privada. No existe tal cosa como yo y Dios en mi casa, estamos bien. No, hermano. Es imposible, debido al engaño del pecado, es imposible que podamos vivir vidas cristianas saludables si nos aislamos de la congregación de los santos. Es imposible. El autor de los Hebreos dice, consideren cómo animarse, cómo estimularse, hermano. Y esta no es la primera vez que el autor de los Hebreos nos habla de esto. Mira conmigo, vamos a ir al capítulo 3. Versos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, 12 y 13. Amén. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Todos lo tienen, hermanos. Hebrews chapter 3, verse 12 and 13. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Dice, tened, ¿qué cosa? Cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada domingo. Cada día. Mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Cuando tú lees, hermano, este versículo y lo comparas con Hebreos capítulo 10, verso 24, te das cuenta, hermano, cuando lo pones juntos, te das cuenta que la exhortación mutua es tan necesaria debido, hermano, al engaño del pecado. Porque nuestros corazones fácilmente pueden ser seducidos por nuestro pecado, porque nuestros corazones fácilmente pueden ser endurecidos por el pecado. Es que cada creyente, cada verdadero creyente necesita todos los días ser animado por sus hermanos y necesita animar a otros hermanos. Fíjate cómo dice el texto. Antes exhortaos los unos a los otros. Y yo quiero enfatizar esta última expresión. Cada día. Cada día. Hermanos, ¿qué significa en este texto? ¿Qué significa la palabra cada día? Todos los días. Y quizás el lector moderno, cuando oye esto o lee esto, dice, yo creo que se me fue la mano un poquito al autor de los Hebreos, ¿verdad? Todos los días. Hermanos, ¿por qué el autor de los Hebreos dice exhortaos todos los días? Que también, hermano, quiero aclarar algo. Cuando nosotros pensamos en la palabra exhortación, ¿nosotros en qué pensamos? Generalmente pensamos en esa parte o en ese aspecto de la exhortación que tiene que ver con dar ánimo. Hermano, te animo a que seas fiel. Hermano, te animo a que venga a la iglesia. Hermano, te animo a que lo que queramos animar al hermano. Y eso es parte, eso es solamente un aspecto de la exhortación. La exhortación cristiana, la exhortación de la carta de la Biblia, implica dar ánimo, pero también implica amonestarnos unos a otros. Implica disciplinarnos unos a otros. Implica mantenernos a cuentas unos a otros. Por amor a Cristo y por amor a nuestros hermanos. Y la razón por la cual el autor dice que debemos hacer esto todos los días es porque todos los días tú y
y yo somos asediados por nuestro propio pecado. Es porque todos los días tú y yo tenemos que luchar con el desánimo, con el desaliento, con la apatía. Todos los días tenemos que luchar, hermano, con la depresión, con la ansiedad. Y el alivio, hermano, del cielo en medio de nuestras luchas. El alivio, hermano, cuando yo quiero que tú medites en esto en esta mañana. Hermano, todos los días tú y yo tenemos que lidiar con ¿qué? Con depresión, ansiedad, incredulidad. Todos los días somos asediados por nuestra propia pecaminosidad. Todos los días, hermanos, somos asediados por el enemigo de nuestras almas. Y en medio de esa circunstancia, Dios siempre envía alivio a su pueblo. Pero el alivio del cielo viene siempre por medio del ministerio de nuestros hermanos. El alivio del cielo viene, hermanos, siempre. El rescate, la ayuda viene por el ministerio de la palabra a través de la exhortación mutua en el contexto de la iglesia local. No viene, hermano. No viene, hermano, por arte de magia. No creas que la ayuda, cuando tú eres tentado, tú tienes que lidiar con desánimo, con desaliento, con ansiedad. No creas así. Cuando oramos, Señor, líbranos. Pero yo te voy a decir algo, hermano. No creas que la ayuda va a venir. Mientras tú estás orando, vas a sentir un escalofrío, vas a sentir que la tierra se estremece y vas a estar en un éxtasis espiritual, y cuando termine el éxtasis espiritual se acabó tu problema. No, Dios no obra de esa manera. Dios siempre obra en la vida de su pueblo a través de la exhortación mutua entre los cristianos. Tú necesitas que tus hermanos inviertan en tu vida. Tú necesitas invertir en la vida de tu hermano, porque todos los días somos asediados por el pecado. Todos los días corremos el peligro, amados hermanos, de ser endurecidos por nuestra propia pecaminosidad. Por eso el autor de los Hebreos vuelve de nuevo en el capítulo 10 a decir: consideremos. Por si acaso se les olvidó lo que le dije hace un momento, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hermanos, cuando tú lees esto, tú y yo debemos preguntarnos: ¿por qué supuestamente, si somos cristianos, amamos a Dios? Si somos cristianos, vamos a desear y nos vamos a caracterizar por obedecer a Dios, ¿verdad? ¿Por qué debemos entonces ser estimulados al amor y a las buenas obras? Porque las buenas obras son obras de obediencia a la palabra de Dios. Una vez más, la razón por la cual tú y yo, hermano, todos los días necesitamos ser estimulados a amar más a Dios y a amar más a nuestros hermanos y a obedecer a Dios, es porque nuestro amor por Dios todos los días se enfría. Nuestra fe se debilita. Y es ahí donde viene el Espíritu Santo, por medio de la exhortación mutua, a animarte y a avivar el fuego del amor por Dios en tu alma. Pero eso no pasa en un vacuum. Eso pasa a través de la exhortación mutua. Y es por eso que este deber es tan necesario en nuestra vida. Y ahora, cuando nosotros pensamos en esto, hay una pregunta que resalta en nuestra mente, y quiero hacértela en esta mañana. ¿A quién tú estás animando, hermano? ¿A qué hermano en la fe tú estás animando a crecer en amor y en obediencia a Dios? Cuando vemos que un hermano se deja de venir a la iglesia o se ausenta una semana a la iglesia, ¿lo llamamos nosotros con el objetivo de animarlo? Hermano, ¿estás bien? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Somos nosotros esa clase
de cristianos, que nos preocupamos unos por otros, que estamos conscientes de la necesidad que tenemos mutuamente de animarnos y exhortarnos todos los días. ¿A quién estás animando? Y la otra pregunta es, ¿quién te está animando a ti? Porque tú lo necesitas. Todos lo necesitamos. Por la dureza de nuestro corazón, por la incredulidad de nuestro corazón y por el engaño del pecado. Para poder permanecer firme, tú necesitas ser exhortado, ser estimulado todos los días al amor a Dios y a la obediencia a su palabra. Y como decía al principio, esto no es una opción. Cuando nosotros oímos esto, no podemos decir, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí deberíamos llegar. No. La respuesta adecuada a este mensaje, a esta verdad, al ser confrontados con la necesidad mutua que tenemos, la respuesta adecuada a este mensaje a partir de hoy, tú y yo debemos intencionalmente invertir nuestra vida diariamente en la exhortación mutua al amor a Dios y a la obediencia a su palabra. ¿Y sabes por qué debemos hacerlo? Porque Cristo murió para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Dios. Amén. Cristo murió para llevarte del reino de las tinieblas al reino de su Padre Celestial. Y en ese peregrinaje, hasta que ese día llegue, tú y yo vamos a necesitar diariamente ser animados y ser exhortados. Otro detalle, hermano, que no quiero dejar pasar por alto, es que yo quiero que, una vez más, no quiero que pierdan de vista, Hebreos capítulo 10, vamos a volver a Hebreos capítulo 10, verso 24, una vez más dice, fíjate, hermano, no hay detalle, yo quiero decir esto, no hay detalle en la Biblia que sea sin importancia. Todos los detalles son importantes. Y un detalle importante que hemos venido resaltando es el tiempo de los verbos que el autor usa en este pasaje. Fíjate que él nos dice, y consideren cómo estimularse ustedes al amor y a las buenas obras. ¿Verdad que no dice así? Él dice, consideremos cómo estimularnos. Y él, siendo pastor, se incluye en ese grupo, porque él también reconoce su necesidad de ser estimulado y exhortado. Hermano, ¿y por qué quiero mencionar esto? Porque por dos razones. Número uno, y yo creo que tú grabes esto bien en tu mente. Tú puedes llevar 20 años en la iglesia, puedes llevar 50 años en la iglesia, puedes haber nacido en la iglesia. Aún al final de tus días, tú puedes ser el cristiano más maduro de la congregación. Y aún así, tú vas a necesitar diariamente ser exhortados y animados por tus hermanos. Y esto lo digo porque nosotros tenemos la tendencia a pensar, yo llevo tantos años en la iglesia, yo no necesito estar tanto tiempo en la iglesia. Ya yo conozco todo. Ya yo me he leído toda la Biblia. ¿Para qué voy a ir de nuevo a escuchar lo mismo? No va a haber nunca un punto en tu vida cristiana en la que tú no necesites diariamente ser exhortado por tus hermanos. Tu pastor necesita diariamente ser exhortados por sus hermanos. Muchas veces la iglesia puede pensar, el pastor no necesita. No, el pastor es un cristiano al igual que tú. Y tus pastores necesitan que la iglesia también los anime. Porque el pastor también tiene que lidiar con desánimo, con desaliento, con amarguras, con infinidades de problemas.
Y es por eso que todos necesitamos esa ayuda. Ahora, lo último que quiero ver con ustedes en esta mañana es, ya vimos la necesidad de exhortarnos mutuamente. ¿Por qué lo necesitamos? Por la dureza de nuestro corazón, por el engaño del pecado y por la incredulidad, hermano, que permean muchas veces nuestras almas. Todos necesitamos ser exhortados mutuamente. Lo segundo que quiero ver con ustedes es la manera de exhortarnos mutuamente. ¿Cómo debemos exhortarnos? Mira el verso 25. Mira, hermano, el verso, vamos a leer el 24 y el 25. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Amados hermanos, el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: consideren cómo estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. Y la respuesta, cualquiera puede responder: ¿y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la manera más adecuada o una de las maneras primarias en la que nosotros podemos hacerlo? Bueno, el autor de los Hebreos, hermano, nos responde a esa pregunta, siendo, hermano, fieles en nuestro deber de congregarnos regularmente. Fíjate cómo él dice: estimúlense, consideren cómo estimularse. ¿Cómo lo hacemos? No dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Amados hermanos, nosotros los cristianos, una de las maneras fundamentales en la cual nosotros nos animamos unos a otros regularmente es animándonos a través de la asistencia regular a los servicios de la congregación. Por eso el autor de los Hebreos dice: no dejes de congregarte. Hermanos, Dios obra de tal manera en la vida de sus hijos y en su pueblo, que solamente la presencia tuya en el servicio de adoración, tu presencia como parte de la familia de Dios, solamente con tu presencia tú sirves de ánimo y de gozo para tus hermanos. Por eso el autor de los Hebreos dice: no dejes de congregarte. Amados hermanos, nosotros, esta necesidad, hermanos, de venir juntos regularmente como iglesia alrededor de la palabra de Dios, es una verdad que no solamente aparece aquí en la carta de los Hebreos, aparece en toda la Escritura. Piensa conmigo por un momento en esto. Todas las comparaciones o las metáforas que la Biblia usa para describir la naturaleza de la iglesia, todas, hermanos, llevan implícita esta verdad: la necesidad de permanecer juntos. La iglesia es el edificio de Dios, la casa de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es, la Biblia lo compara con la familia de Dios. Cada una de estas metáforas implican la necesidad que tenemos de permanecer juntos. Cada una de estas metáforas implica, enseñan, ilustran, hermanos, que la mejor manera de funcionar como iglesia es permaneciendo juntos regularmente. ¿Sí lo puede ver, hermano? El diseño de Cristo para su pueblo es que su iglesia permanezca junta y que junta venga alrededor de su palabra y que juntos nos exhortemos unos a otros. Ese es el diseño de Dios para su pueblo. No existe, y una vez más, no existe tal cosa como iglesia en casa. No existe tal cosa como iglesia online. Hermano, en circunstancias extremas podemos orar vía Zoom o vía por medios sociales, todo eso en circunstancias extremas.
podemos usar eso como un recurso. Pero hay algo que no, hay algo que una iglesia online no te va a dar. Y es el beneficio de la comunión con tus hermanos, el beneficio de la exhortación mutua. No dejes de congregarte. Dice el texto, como algunos tienen por costumbre. Y esta expresión, hermano, es importante, porque entre estos hermanos, como decía al principio, habían algunos ya que habían dejado la congregación. Hermanos, cuando nosotros leemos este versículo, nosotros pensamos, generalmente lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es lo que es? El servicio del domingo. Pero la iglesia se congrega no solamente el domingo. Y yo creo con todo mi corazón que cuando el autor de los Hebreos dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, no estaba teniendo en mente solamente el servicio del domingo, estaba teniendo en mente cada ocasión en que la iglesia se reunía como el pueblo de Dios. No descuides el congregarte como algunos tienen por costumbre. Hermanos, qué fácil es acostumbrarnos a abandonar la congregación. Siempre hay una buena excusa. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Hay algunos que tienen el hábito de venir, de ir a la iglesia 2 veces al año. Hay otros que tienen el hábito de venir a la iglesia cada 3 meses. Hay otros que tienen el hábito, no es porque no pueden, es simplemente un hábito que tienen. Hay otros que tienen el hábito de venir solamente el domingo en la mañana. Otros tienen el hábito de venir solamente el miércoles. Otros tienen el hábito de ausentarse por completo de la iglesia. Es un hábito que hemos adquirido. Y ese hábito no comienza, hermano, en un vacuum. Eso comienza, hermano, cuando empezamos a... Tú sabes, hermano, cómo llegamos al hábito de descuidar la reunión de los santos. Cuando la adoración a Dios deja de ser el eje alrededor del cual giran todas tus demás responsabilidades. Cuando la adoración a Dios no es el eje, no es el centro. Entonces, como decíamos hace 3 domingos atrás, la adoración a Dios la vamos a poner donde quepa. Siempre vamos a tener algo más importante que hacer. Pero la Biblia nos dice que para poder mantenernos firmes hasta el día glorioso en que Cristo venga por nosotros, tú y yo necesitamos ser animados, y la manera de hacerlo es congregándonos con nuestros hermanos. Mira conmigo, hermano, estos textos bíblicos. Salmo 122. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 122. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 122. Mira cómo dice, hermano, este pasaje de la Escritura. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida. Jerusalén, hermano, vamos a hacer un alto aquí. Jerusalén en la Biblia es un tipo de ¿quién? De la iglesia, del pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles. Esa era la nueva, por eso el libro de Apocalipsis termina hablando de ¿quién? De la nueva Jerusalén, que es el pueblo de Dios. Y mira la característica del pueblo de Dios. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y dice el verso 3, Jerusalén que está edificada como ciudad compacta,
bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y a mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Yo quiero que esta verdad piense, haga eco en tu alma. Dice, yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Yo te pregunto, cuando llegue el domingo, cuando llegue el martes, el miércoles, ¿es tu anhelo venir junto con tus hermanos a la casa del Señor? Anhelamos, es tu gozo venir cada miércoles a orar con tus hermanos. Es tu gozo venir cada domingo a adorar a Dios y aprender junto con tus hermanos en la casa de Dios. Es tu gozo. Tú te alegras en tu corazón cuando llega el día de venir con tu iglesia imperfecta, con arrugas, pero todavía es tu iglesia. Esa es tu alegría. Dice el salmista, yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Y yo quiero que tú mires, hermano, una cosa importante. Dice en el verso 6 en adelante, dice, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Y mira lo que dice el verso 8 y verso 9. Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora, sea la paz en ti. Por amor a mis hermanos y a mis amigos. Yo, en otras palabras, lo que está diciendo, yo voy a procurar la paz en ti. ¿La paz a dónde? En la iglesia. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la exhortación mutua cuando nos congregamos como iglesia. Y mira cómo termina el verso 9. Por amor de la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. Y es aquí donde esto se pone interesante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros tendemos a minimizar el pecado de dejar de asistir a la iglesia. Eso ha sido un pecado que es tan común. Y aunque los niños están aquí, yo quiero que ustedes presten atención a esto porque es muy importante. Hermanos, el pecado de descuidar la comunión de los santos es un pecado grave. ¿Y usted sabe por qué? Por 3 razones. Cuando un creyente dejar, hermano, lo voy a decir de esta manera, descuidar la congregación de los santos, el venir junto con mi iglesia a adorar a Dios, es una señal de falta de amor por Dios. ¿Por qué lo sé? Porque, amados hermanos, cuando dice la Biblia que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Si tú amas a Dios verdaderamente, tú vas a desear venir con el pueblo de Dios a adorar a Dios. Descuidar la adoración como iglesia es una señal de falta de amor por Dios. Y por eso mismo Él dice, por amor a tu casa, a la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Pero también, hermano, el descuidar la congregación de los santos es un pecado grave porque es una señal de falta de amor por nuestros hermanos. ¿Usted puede entender eso, hermano? Cuando yo dejo de congregarme, cuando yo fallo, hermano, en mantener mi reunión con mis hermanos regularmente, yo lo que estoy mostrando es falta de amor por mis hermanos. Porque estoy ignorando, hermano, la necesidad que mi hermano tiene de que yo venga a animar
Cuando descuidamos la congregación de los santos, estamos rompiendo el primer gran mandamiento y el segundo gran mandamiento. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero como si fuera poco, descuidar la reunión de los santos es un pecado grave, porque es una señal de arrogancia espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando un creyente, cuando una persona dice que es creyente, que es cristiano, y tiene el hábito de ausentarse de las reuniones de los santos, lo que está diciendo, ¿sabe qué cosa es? Yo no necesito de ti. Yo puedo hacerla por mí mismo. Y ese es el resultado del engaño del pecado. Por eso, hermano, el autor de los Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros. Y tanto más cuando ve que aquel día, se acerca aquel día, hermano, el día del Señor. Ahora, yo quiero terminar en esta mañana señalando algo importante. Cuando el autor de los Hebreos dice, no dejando de congregarnos, está obviamente enseñando que la manera primaria de animarnos y exhortarnos, ¿cuál es? La reunión de los santos. Ahora, esta verdad debe de informar la manera en que nosotros, la primera iglesia bautista, nos congregamos. Y te voy a decir por qué. Porque aquí lo que el autor de los Hebreos está abogando no es por congregarse por congregarse. Este venir together, este venir juntos con la iglesia debe ser intencional. Venimos no solamente a alabar a Dios, venimos no solamente a escuchar a Dios hablar, venimos también a ¿qué? A animarnos y exhortarnos unos a otros con la palabra de Dios. Y la razón por la cual eso debe informar la manera en que nosotros vivimos es, hermano, porque, o la manera en que nosotros nos congregamos, es porque es importante que al final, que después que vengas temprano, prepares tu corazón para adorar a Dios y después del culto, quédate a tener conversaciones intencionales con tus hermanos, quédate a tener conversaciones espirituales. Pregúntale a tu hermano, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Con qué pecado estás lidiando? Y esa es la manera de exhortarnos unos a otros en el contexto de la reunión de los santos. El deber cristiano, hermano, de la exhortación mutua es un deber muy necesario debido a la dureza de nuestro corazón, debido a la incredulidad, hermano, debido al engaño del pecado. Y la manera de hacerlo es, hermano, viviendo juntos como iglesia, congregándonos regularmente y exhortándonos día a día a través de la palabra de Dios. Y tú y yo, hermano, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Es por eso que tú y yo necesitamos en esta mañana venir al sumo sacerdote de nuestra fe, Jesucristo, y pedirle a Cristo que su gracia nos ayude para poder cumplir este deber de una manera que glorifique su nombre. ¿Tú sabes hasta cuándo debemos exhortarnos unos a otros? ¿Tú sabes cuándo tu responsabilidad conmigo de exhortarme y de animarme a mí termina? ¿Tú sabes cuándo mi responsabilidad contigo termina? ¿Tú sabes cuándo? Cuando Cristo venga por nosotros. Y eso es importante recordarlo, porque muchas veces vamos a tener hermanos que son débiles en la fe. Vamos a tener hermanos que quizás nos preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que empujarlo? ¿Hasta cuándo tenemos que hablarlo? ¿Hasta cuándo no va a aprender? Hasta que Cristo venga, continúa exhortándolo, continúa animándolo, por causa de la dureza de su corazón y de la incredulidad que domina su alma. ¿Cuánto nos necesitamos unos a otros? Que el Señor nos ayude a poner en práctica esta verdad. Vamos a cantar. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a cantar en esta mañana este canto que tenemos en pantalla. Jesucristo, el Rey de Paz.
donde estás, vamos a orar. Pídele a Dios en esta mañana, hermano, que su gracia dirija tu vivir. Pídele a Dios en esta mañana que el Señor renueve tu amor por Él, tu amor por tus hermanos, y que el Señor te use a partir de hoy para ser un instrumento de exhortación diaria para tus hermanos. Pidámosle a Dios, hermano, ora y pídele a Dios, Señor, ayúdame, dame la gracia necesaria para poner en práctica este deber. Y si usted está aquí en esta mañana y no tiene a Cristo, nos dice la palabra de Dios que un día Cristo regresará por la iglesia. Y ese día, Señor rescatará a su pueblo y juzgará al mundo. Y para ese día, mi amigo, usted debe estar preparado. Y es por eso que hoy, en el nombre de Cristo, yo te llamo al arrepentimiento. Porque debido a tu pecado, tú estás bajo justa condenación, separado de Dios. Y es por eso que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, para que si creemos y nos arrepentimos, seamos salvos. Y es por eso que hoy, en el nombre de Cristo, si tú estás fuera de Cristo, si tú estás separado de Él, ven a Cristo hoy, arrepiéntete y cree, y tus pecados serán perdonados. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú, oh Dios, has hablado en nuestras vidas. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo prospere tu palabra en nuestras almas y que ella dé el fruto para el cual tú la has enviado. Y ahora, Señor, te ruego que alivie, Señor, a nuestro compañerismo. Señor, que tu gracia y tu paz sea con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica este mensaje aún en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos todos a pasar al comedor y tengamos este tiempo juntos como iglesia, hermanos.